Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Gracias. Ya, entonces vamos a empezar con la explicación. Espero que hayan leído lo que les he pedido. Ya. Ya recuerden entonces que estamos viendo, que habíamos visto que el DBMS tiene tres principales tareas. Una de ellas es la optimización de consultas, el control de concurrencia de transacciones para evitar que hayan inconsistencias, y el tema de recuperación, para evitar que una transacción que ha sido interrumpida por algún motivo deje la base de datos en un estado inconsistente, ¿no? Ya habíamos visto que en el tema de recuperación tenemos dos técnicas más conocidas, más usadas, que son la técnica de checkpoints y la técnica de sombra de página. Esta es la teoría que habíamos visto. Y ahora estamos tratando de ver cómo podemos aplicar esta teoría que hemos aprendido, cómo aplicar esta teoría a la hora de usar una tecnología concreta. Por ejemplo, SQL Server. Nosotros estamos usando SQL Server como medio para poder entender esta teoría aplicada, pero no es nuestro fin, ¿no es cierto? La idea es que como informáticos, como ingenieros de sistemas, podamos asimilar rápidamente las nuevas tecnologías y las nuevas versiones de las tecnologías que surgen, ¿no? Habíamos visto que SQL Server en realidad utiliza ambas técnicas de recuperación, la técnica de checkpoint y la técnica de sombra de página, pero con ciertas particularidades que van a variar obviamente de tecnología a tecnología. Habíamos dicho que en realidad SQL Server maneja un archivo lógico, digamos, y un archivo y una implementación de ese archivo log que vamos a llamar archivo log físico. Habíamos dicho también que ese archivo log lógico es parecido a esto, ¿no? A este archivo log que habíamos visto, donde tenemos guardadas las transacciones donde tenemos guardadas las operaciones de cambio, de actualización que realizan las diferentes transacciones para justamente poder recuperar ante alguna falla, ¿no? Entonces, normalmente guarda el identificador de la transacción. Bueno, en este caso, SQL Server eh, utiliza para cada registro log, ¿no? Los registros log son estos que estamos viendo acá.
Para cada registro log utiliza un LSN, que en realidad básicamente me guarda un timestamp, ¿no? El tiempo, digamos, el identificador de la transacción, más un puntero al LSN de la anterior operación, ¿no? De la transacción. Aquí le pondremos de T, digamos, si estamos con una transacción TI le pondremos, entonces va a guardar el LSN, no, el LSN de la anterior operación de esa misma transacción, ¿no? Entonces, es una de las medidas que toma SQL Server para que el proceso de recuperación sea más ágil. Nosotros en nuestro algoritmo no habíamos hecho eso. Esta es una particularidad de SQL Server, ¿no? Nosotros solamente guardamos, obviamente este es un modelo abstracto para entender, ¿no? Pero sí necesitamos la transacción, el área que está siendo modificada, una imagen antigua de esa área y una imagen nueva, ¿no? Entonces, en el caso de SQL Server, en lugar de solamente T2, guarda toda esa información, ¿no? Y el tiempo, que es súper importante para saber la secuencia de las operaciones, ¿no? Entonces, además de guardar eso, guarda lo que habíamos visto, ¿no? El área, el antiguo y el nuevo valor. Eso es lo que hace SQL Server. Pero este archivo log en realidad físicamente lo estructura como una secuencia de local virtual files, ¿no? Como una secuencia de archivos. Entonces, en realidad, este nuestro archivo lógico, que lo podríamos asemejar a esto, físicamente está organizado de esta manera, con varios archivos pequeños. SQL Server hace esto por razones de eficiencia, ¿no? Entonces, es así como estructura esto físicamente, internamente. Entonces, para saber cuál es este archivo lógico, tiene punteros, ¿no? Entonces, aquí está el inicio de mi archivo lógico y aquí está el final de mi archivo lógico. Entonces, en realidad, podríamos decir que el archivo lógico que nosotros hemos visto, en este caso, estaría formado por esto. En este otro caso, que es otro escenario, estaría formado por esas áreas. Entonces, físicamente tiene varios archivos que se llaman virtual logs, pero lógicamente mi archivo log está conformado solamente por solo algunos de estos archivos lógicos, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabe cuáles son esos archivos lógicos que conforman la base de datos? Justamente a través de estos punteros, ¿no? Tiene el inicio del archivo lógico y el final del archivo lógico, ¿no? Aquí también el inicio del archivo lógico y el final del archivo lógico. Fíjense que la diferencia entre este y este escenario, este es un archivo log de una base de datos que nunca ha sido truncada, que nunca ha sido limpiada, digamos. Todos los archivos log desde el inicio de la base de datos están registrados. Pero habíamos visto también que SQL Server permite hacer limpiezas de este archivo log para que no se llene indefinidamente. Y a esas limpiezas las llama truncamientos. En realidad, entonces, yo puedo habilitar una opción de truncamiento que me permita habilitar a SQL Server para marcar los registros log que ya no van a ser necesarios para recuperar la base de datos, por ejemplo, archivos log de transacciones que ya han sido comprometidas y que ya todos los cambios se han hecho en el disco, o sea,
transacciones que se han comprometido que están en páginas que están antes del checkpoint, ¿no es cierto? Entonces, si yo habilito esa opción, SQL Server marca esos registros como inactivos y entonces puede reusar, truncar, en otras palabras, ¿no? Esos espacios en los archivos virtuales para que el gestor pueda reusar esos espacios. Habíamos dicho que para reusar esos espacios, lo que hace es, si digamos yo ha llegado un momento en que yo tengo mi inicio de archivo lógico acá, porque estas páginas ya han sido truncadas, han sido limpiadas, entonces cuando yo llego a este punto de mi archivo log, eh, entonces se me terminó el último archivo virtual, entonces puedo volver al principio. Y entonces así va llenando de manera circular, de manera que en esta parte, digamos, estarían los registros que ya no los necesito para recuperación. Entonces puedo reusar y de esa manera evitar que mi archivo log crezca indefinidamente y tenga un problema de luego a la hora de hacer recuperación, ¿no es cierto? Porque mi disco tiene un límite, se va a llenar, ¿no es cierto? Entonces no, este archivo no puede crecer ilimitadamente, yo tengo que ver la manera de vaciarlo cada cierto tiempo. Entonces, la manera de vaciar que me permite SQL Server es justamente a través de esta operación de truncamiento que yo la puedo habilitar. Habíamos visto también que en realidad esta operación de truncamiento se realiza, si yo la he habilitado, SQL Server la va a realizar automáticamente de acuerdo a la modalidad de recuperación que yo tengo. Recordemos un poquito que en SQL Server tenemos varias modalidades de recuperación. Tenemos la recuperación simple, la full y la bulk, ¿no? Habíamos dicho que la simple lo que hace es sobreescribir este archivo log automáticamente, ¿no? Entonces, si no están siendo usadas, automáticamente trunca, aunque no se haya sacado respaldo de este archivo log. En la modalidad full, el gestor saca un respaldo de este archivo log antes de hacer el truncamiento, antes de hacer la limpieza, de manera que yo tenga un respaldo de todo lo que ha pasado en mi base de datos y no se sobrescriban esos registros log que ya están inactivos, ¿no? Y habíamos dicho que el modelo de recuperación bulk, que ayer no me funcionaba porque no ponía así es la manera de escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, voy a yo modificar la modalidad de recuperación de mi base de datos a la modalidad full. Entonces, para ver la modalidad, consulto el catálogo, ¿no? de la base de datos en esta vista, que es SYS Database. Y vemos que mi base de datos de testeo de log, de la modalidad de recuperación, está en full. Habíamos visto que por defecto, cuando yo creo una base de datos, automáticamente está en la modalidad full, ¿no? Puedo cambiar entonces la modalidad de recuperación utilizando Alter Database, ¿no? Set Recovery a Bulk. Entonces, si hago eso, ahora cuando veo la modalidad de recuperación, entonces ahora está en bulk, ¿no? Entonces, tengo estas herramientas del SQL Server que me permiten cambiar la modalidad de recuperación. Habíamos visto también, esto era lo que les decía, volviendo a lo que íbamos, que cuando yo he activado la modalidad de truncamiento, ¿no? De limpieza, digamos, de este archivo log para que no se me llene, entonces SQL Server va a hacer automáticamente el truncamiento después de un checkpoint en un modelo simple.
¿no? Hay un checkpoint, automáticamente va a ser la limpieza. Pero si está en un modelo full o bulk, va a ser la limpieza si hay un checkpoint, siempre y cuando ya haya hecho un respaldo de este archivo log, ¿ya? Esa es la idea de este tema, ¿no? Entonces, habíamos dicho también que la modalidad que me conviene utilizar cuando yo estoy trabajando con una base de datos va a depender de la base de datos por un lado y por otro lado del momento. Por ejemplo, si estoy con una base de datos que no tiene información muy importante, en la que no manejo transacciones, podría ser suficiente tener una modalidad simple. Pero si estoy con una base de datos con información delicada, en la que las transacciones son muy importantes, entonces tengo que usar una modalidad full, que es la única manera de que yo pueda recuperar mi base de datos de manera integral. Ahora, si es que yo voy a hacer cambios masivos en mi base de datos, como reconstruir un índice, actualizar grandes volúmenes de datos en un archivo, por ejemplo, actualizar 2 millones de registros en una tabla, entonces me conviene, antes de empezar ese momento de actualización, pasarme al modo bulk y luego volver al modo simple. ¿Por qué? Porque si yo estoy en modo full y hago una actualización gigante, una actualización masiva de datos, mi archivo log se va a llenar porque guarda, no se olviden que guarda el antiguo valor y el nuevo valor. Y aunque aquí en nuestro ejemplito hemos utilizado números solamente para que se entienda la idea esencial, en realidad esto puede ser los millones de registros, ¿no es cierto? Y entonces este archivo log quedaría lleno y tendría problemas, se generarían errores. Entonces, es importante entender cómo maneja cada tecnología este tema eh, de la recuperación para hacer este tipo de cambios, ¿no es cierto? Entonces, pasar al modo bulk, hacer la reconstrucción. No se olviden que el modo bulk es la técnica de sombra de página, que hace copias de toda la página y entonces mi archivo log no se va a llenar, ¿no es cierto? Además, hay que tomar en cuenta que este truncamiento, esta limpieza del archivo log, se puede ver retrasada, o sea, no es que cada que haga un checkpoint inmediatamente se haga el truncamiento. Lo normal es que sí, pero podrían haber eventos que eviten que se haga este truncamiento, que retrasen en realidad, no que eviten. Van a retrasar porque, por ejemplo, una transacción está activa o porque se está realizando en este momento un backup del archivo log. Entonces hay cierto tipo de eventos que van a retrasar esta limpieza del archivo log. Si ese retraso es muy grande, entonces este archivo log puede llegar un momento en que se llene. Entonces tengo que tratar de evitar que hayan muchos retrasos en esta limpieza del archivo log, ¿no? Una manera de saber qué puede estar retrasando la limpieza de ese archivo log es consultar al catálogo de la base de datos, a esta vista, eh, la razón de la espera, ¿no? De la limpieza del catálogo. Entonces, una razón puede ser porque no se ha realizado un checkpoint si estoy en esta modalidad full, ¿no? Inclusive en la simple, porque en realidad no se ha realizado, no, es en la full, porque no se olviden que en la full no realiza la limpieza si es que no se ha realizado un backup antes, ¿no? Entonces, querría decir que no se ha realizado todavía el backup, el checkpoint, o que estoy en plena realización del backup, o que estoy en plena restauración de una base de datos, ¿no? Y restaurar una base de datos implica reponer todo lo que se había perdido. Imagínense que ha habido una caída de la base de datos. Cuando vuelve, hay un proceso de restauración de la base de datos utilizando todos los backups que tengo de la base de datos.
También otra razón puede ser que hay una transacción activa. Entonces, mientras hayan transacciones activas, el SQL Server no va a limpiar el archivo log, ¿no? Entonces, sí hay un montón de razones que ustedes pueden ver acá, ¿no? Ya no vamos a entrar en tanto detalle porque esto es en realidad gigante, solamente les estoy mostrando eh, algunos tips como para que ustedes se puedan guiar cuando estén usando la tecnología, ¿no? Habíamos visto también que en realidad el SQL Server no me permite a mí como DBA definir qué tamaño van a tener estos archivos BLFs y tampoco me permite definir cuántos van a ser. O sea, que esta cantidad y el tamaño no la elijo yo como administrador de la base de datos, pero sí como administrador de la base de datos es importante que yo sepa que el SQL Server está manejando esta forma de trabajar para justamente evitar, eh, por ejemplo, tener transacciones muy largas puede ocasionar que mi archivo log se llene y debido a que no puede hacer la limpieza, ¿no es cierto? A la hora de sacar mis backups también de este archivo log, eh, sé que se van a sacar los backups solamente si no hay transacciones activas, por ejemplo, entonces tratar de no tener transacciones muy largas, que es la recomendación que ya habíamos visto también en control de concurrencia, ¿no? Habíamos visto también que en realidad el, el SQL Server eh, trabaja con una estrategia para tener la menor cantidad posible de estos archivos BLFs eh, y que el proceso de recuperación sea más eficiente en realidad. Entonces, esta es la estrategia que sirve la versión 2019. Esto va cambiando de acuerdo a las versiones. Entonces, a la hora en que yo estoy usando una tecnología, estoy usando, digamos, SQL Server, tengo que ver primero la versión que estoy utilizando para ver la documentación, ¿no es cierto? En lo que sí el administrador puede influir es en definir el tamaño del archivo log, que es diferente al tamaño de los BLFs y al tamaño de y a la cantidad de BLFs. Ese es un tema que maneja internamente SQL Server. Pero a la hora de definir este tamaño de los archivos logs, eso sí puedo hacer, puedo influir en esto y puedo también definir si es que si es que voy a permitir que el SQL Server pueda crecer, pueda crear nuevos archivos virtuales y le doy el ritmo de crecimiento, digamos. Entonces tengo parámetros eh, donde indico el crecimiento, ¿no? Si voy a permitir el crecimiento automático y también puedo indicarle, puedo activar o desactivar esto, ¿no? Entonces, si voy a hacer permitir el crecimiento automático. Entonces, yo sé que voy a tener transacciones muy grandes y para mí, que son inevitables, digamos, y para mí es importante manejar esto, entonces puedo activar esto, ¿no? Para que sí se permita crecer. Obviamente eso va a tener sus implicaciones, ¿no? El disco va a ir creciendo, voy a necesitar más espacio, entonces tengo que tener ese tipo de cuidados, ¿no? Mm, también en la documentación de SQL Server, ustedes van a encontrar scripts, por ejemplo, este script que ya les mostré ayer, creo, en los que se puede obtener el tamaño ideal de reserva del archivo log, ¿no? Habíamos visto también que SQL Server tiene ciertas medidas para asegurar una recuperación más rápida, ¿no? Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, en la técnica de checkpoints, nos convendría guardar en el registro checkpoints las transacciones activas para acelerar el proceso de recuperación. SQL Server, por ejemplo, una de las cosas que hace para
asegurar este proceso de recuperación es poner punteros a la operación anterior de cada transacción, ¿no? Entonces, en el LSN, que es el identificador de cada registro, guarda un puntero al anterior, ¿no es cierto? Y además, otra de las cosas que hace es guardarse en la página, al principio de cada página que conforma la base de datos, se guarda el identificador de la transacción, de la última transacción que ha hecho un cambio a la página, ¿no? Entonces, de esa manera puede acelerar el proceso de recuperación. Y aquí les he puesto un algoritmo que sigue utilizando esta página, que vendría a ser como una variación, un ajuste a esta técnica de checkpoints que hemos visto, donde hace una actualización más, una recuperación más rápida, guardándose esos datos, ¿no? Este LSNP vendría a ser el identificador del registro log de la transacción, del último registro log que ha hecho una modificación a esa página, ¿no? Entonces, de esa manera puede identificar qué páginas no tienen que ser recuperadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese registro log, si tengo un registro log de una transacción comprometida, que es posterior, que es anterior en realidad a este, entonces ya sé que no tendría que hacer nada porque el efecto ya se escribió en la base de datos, ¿no? Ya está actualizada esa información en la base de datos. Entonces, son cambios que tienen que ver, que son, digamos, particularidades a esta idea general de la técnica de checkpoints, ¿no? Fíjense que SQL Server utiliza esta técnica de checkpoints para reducir la cantidad de tiempo de recuperación también, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que habíamos visto que hay diferentes modalidades de recuperación? Hay la modalidad de modificación en diferido y de inmediato. En realidad, esta técnica de checkpoint es más eficiente para evitar que hayan cambios constantes a la base de datos o cambios muy grandes, ¿no? Entonces, esta modalidad de checkpoints es la ideal, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que en realidad estas gráficas son de la documentación de Microsoft, justamente guarda el último checkpoint. Habían visto que lo que nos interesa en realidad es solamente el último checkpoint, justamente para hacer esa actualización más rápida, ¿no? La actualización de la base de datos. Es muy importante que como administradores de bases de datos, nosotros entendamos cómo funciona, entendamos toda esta teoría que hemos visto, ¿no es cierto? Porque luego surgen preguntas que puede tener un DBA que no tiene muy clara la teoría, digamos, y que está utilizando de manera inadecuada el gestor, ¿no? Entonces, esto he sacado yo de las preguntas típicas que tienen los DBAs en los foros. Y una de las preguntas es, ¿por qué un archivo log puede crecer ilimitadamente? La respuesta es porque no estoy habilitando la opción de limpieza en el caso de SQL Server, ¿no? Entonces, si yo no conozco cómo funciona esto en el gestor, en la tecnología que estoy utilizando, voy a tener este tipo de problemas. ¿Por qué a veces una base de datos tarda tanto en ponerse en línea después de una caída? Porque seguramente no he utilizado la operación bulk, la modalidad bulk cuando he hecho una transferencia grande o tengo transacciones demasiado grandes, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Por qué no puedo recuperar mi base de datos correctamente? Seguramente porque no he sacado backups de mi archivo log o porque he utilizado la modalidad de recuperación simple, ¿no? Entonces, para cambiar la modalidad de recuperación de mi base de datos, yo tengo que saber exactamente qué significa esto. No puedo trabajar a ciegas, porque si he utilizado la modalidad simple, no voy a poder recuperar mi base de datos si es que ha habido una caída, porque no se han sacado respaldos de los archivos, del backup, ¿no? Del archivo log.
¿Por qué no puedo desactivar el registro log completamente? Aquí, si yo soy administrador de la base de datos y quiero desactivar el archivo log, estoy perdido, porque luego voy a tener terribles problemas, inconsistencias en mi base de datos, ¿no? Entonces son las preguntas que hacen DBAs, ¿no? Justamente por no tener clara esta teoría de la recuperación, ¿ya? Entonces, ¿necesito copias de seguridad del archivo log? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Es uno de los recursos más importantes para recuperar desastres, ¿no? Ha caído mi sistema, ha caído mi base de datos por algún problema. Entonces, si quiero recuperar mi base de datos, imagínense en un banco, si no he sacado los respaldos de ese mi archivo log, entonces voy a tener problemas, ¿no? Entonces, la mayoría de los DBA incluso usan intervalos de 15 minutos para sacar esos respaldos. Algunos usan menos incluso, ¿no? Entonces, dependiendo de la carga de trabajo, del tipo de transacciones, yo puedo definir que esos respaldos del archivo log se realicen cada 15 minutos, cada 2 horas, cada 4 horas, ¿no? Dependiendo. Y aquí tenemos que ver algo muy importante que está relacionado con los respaldos y tener en cuenta que cuando yo estoy trabajando con una base de datos, en general hay 3 tipos de respaldos que puedo sacar. El full o completo, que sería sacar un respaldo de toda mi base de datos. El incremental o diferencial, que sería sacar un respaldo de solamente los cambios que he hecho. Y el respaldo del archivo log, ¿ya? Entonces, obviamente, no puedo sacar solamente respaldos incrementales y de log. Es inevitable que por lo menos saque un respaldo full de mi base de datos cada cierto tiempo. Entonces, hay diferentes escenarios. Uno de los escenarios es sacar un respaldo solo full, aplicar respaldos solo full, sin sacar respaldos de los cambios ni sacar respaldos del archivo log. Este tipo de respaldos se podrían realizar, digamos, cada semana. Y estos respaldos van a ser ideales para bases de datos pequeñas con información no muy crítica, en que si tengo pérdidas no va a ser no es importante, o sea, puedo tolerar pérdidas. Pero como inconveniente es que si tengo una caída del sistema, solamente voy a poder recuperar mi base de datos del momento en que hice el backup, ¿no es cierto? Entonces, si hice un backup el viernes, digamos, y mi base de datos cae el miércoles de la siguiente semana, entonces no voy a poder recuperar lo que he hecho lunes y martes, solamente podría recuperar lo que he hecho el viernes. Entonces, esta modalidad es medio insegura, ¿ya? Una modalidad un poco más segura es sacar un backup full y un backup diferencial, ¿no? Combinar los dos. Entonces, saca un backup full cada semana y un backup diferencial, que sería solo de los cambios que se han hecho, diario. Entonces, esta modalidad va a ser ideal para bases de datos grandes, donde no tengo muchas transacciones, donde la pérdida de ciertas transacciones no va a ser crítica, puedo aceptar, porque no estoy sacando un respaldo del archivo log aquí. Entonces, puedo sacar full los viernes y diferencial todos los días, ¿no? Solo de los cambios que se han hecho en la base de datos. La desventaja de esta modalidad es que si tengo un problema, digamos, yo he hecho mi respaldo el miércoles en la noche, ¿no? Tengo el respaldo full el viernes, el diferencial hasta el miércoles, pero el jueves a media mañana he tenido una caída, entonces voy a poder restaurar mi base de datos hasta el miércoles, no voy a perder todo lo que se hizo en ese periodo de trabajo, ¿no? De la mañana, del jueves. Y la modalidad más segura es sacar backups de toda la base de datos
y diferencial cada día, esto digamos cada semana, cada día, y del archivo log cada 10 minutos, cada 15 minutos, cada hora, cada 2 horas, dependiendo de la carga que haya en esa base de datos, ¿no? Entonces, este escenario es ideal para bases de datos con alta densidad de transacciones, por ejemplo, un banco, ¿no? La restauración es muy precisa en esta modalidad. Aquí puedo estar 100%, o sea, esto es como un seguro de vida, ¿no es cierto? Aquí puedo estar segurísimo de que voy a poder restaurar mi base de datos al instante, ¿no? Hasta en horas, hasta 10 minutos, 15 minutos, dependiendo a qué hora haya hecho mi backup de las transacciones, ¿no? Ahora, no es que el DBA tenga que estar preocupándose, ay, todos los viernes tengo que hacer mi backup, ay, haré todas las noches. Este es un trabajo rutinario de administración que no conviene que el administrador lo esté realizando manualmente. Obviamente lo puede hacer este trabajo manual, hacer un backup full, digamos, ahorita lo hago manual, pero lo ideal es programar estos backups de manera que se realicen de manera automática, ¿ya? Entonces, a la hora de hacer esta programación, yo incluso puedo definir qué voy a hacer con mis respaldos más antiguos. Entonces, porque tampoco es que puedo tener backups de todo y no borrar nada, porque si no, no va a haber disco que aguante, ¿no es cierto? Y plata que sea suficiente si es que lo estoy haciendo en la nube, porque puedo hacer estos mis backups en la nube. Entonces, puedo definir también una política de qué voy a hacer con los respaldos antiguos. Los voy a reescribir cada cuánto tiempo, cada mes, cada 2 meses y demás, ¿no? Los gestores de bases de datos entonces ofrecen estas herramientas de mantenimiento. Por ejemplo, si voy a hacer un backup de toda mi base de datos, puedo recurrir a este procedimiento almacenado que tiene SQL Server para ver qué espacio voy a necesitar y de acuerdo a eso tomar decisiones, ya sea para los discos que voy a reservar para los backups o para hacer compras de espacios en la nube, ¿no? En los servidores que se tienen en la nube o empresas que ofrecen servidores, ¿no? De pago. Entonces, por ejemplo, acá en SQL Server, mejor directo les mostraré para que tengan una mejor idea. Les he copiado esos gráficos para que ustedes luego puedan guiarse cuando estén usando SQL Server. Entonces aquí, por ejemplo, yo en administración tengo copias de seguridad, ¿no? Entonces, puedo entrar a esta opción y hacer copias de seguridad de mi base de datos. No, aquí, perdón, en tareas, en administración, puedo hacer esto también. Tiene un montón de opciones si se fijan, ¿no? Aquí, ¿no? En administración, copia de seguridad. Entonces, elijo esa opción y entonces me dice aquí, bueno, ¿de qué base de datos quiero? Entonces, quiero sacar una copia de seguridad de universidad. ¿Qué modelo de recuperación? Aquí no puedo alterar el modelo de recuperación porque eso tiene que ver con con lo que habíamos hecho antes, ¿no? Con esto, con el set, con esto. Esto se cambia acá, ¿no? Y aquí estoy viendo la recuperación de mi base de datos. Ahorita lo que me está mostrando es que mi base de datos está con el modelo de recuperación full o completo, ¿no? Tengo que saber que como yo tengo configurado mi SQL Server en español, sé que este completo que aparece aquí en realidad es guardado como full si es que estoy viendo el catálogo, ¿no? O sea, una cosa es la interfaz, como me muestra, me está mostrando todo en español, pero a la hora de guardar la información, igual la tiene que guardar en un solo lenguaje, no puede estar guardando esto en español. Entonces tengo que saber que full es sinónimo de completo, ¿no es cierto?
Puedo hacer copias de seguridad de solo un área y demás. Puedo indicar dónde voy a realizar la copia de seguridad, si es en disco o en la nube, ¿no? Si es en disco, puedo indicarle en qué lugar exactamente va a ser la copia de seguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es una modalidad, pero esta modalidad sería manual. Fíjense que a la hora de elegir la forma, qué tipo de copia estoy queriendo hacer, le digo quiero de toda la base de datos, solo de lo que ha cambiado o de solamente el archivo log, ¿no? Ese sería un trabajo manual que se lo podría hacer alguna vez, pero que no conviene solamente basarse en algo manual, ¿no es cierto? Fíjense que a la hora de hacer las copias de seguridad se pueden definir algunas opciones como sobreescribir las copias que habían, con qué confiabilidad. Bueno, hay un montón de opciones que yo tengo que ver de acuerdo al gestor que estoy utilizando, pero lo importante es que yo entienda estas interfaces, ¿no es cierto? Que yo entienda cuando leo registro de transacciones, yo sepa que se está refiriendo a este archivo log, ¿no? Eh, em, Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo la opción de truncar, ¿sí? Truncar el registro de transacciones o realizar copia de seguridad de ese registro de transacciones antes de truncar. Entonces hay diferentes opciones, ¿no? Que tengo que entenderlas para poder utilizar adecuadamente esta mi recuperación. Pero la mejor manera de trabajar en realidad es hacer planes de mantenimiento para que todo esto se realice automáticamente, ¿no? Lo que les decía, un backup de toda la base de datos cada viernes a las 10 de la noche, un backup de los incrementos, un backup diferencial cada día a las 10 de la noche, excepto el viernes, un backup del archivo log cada 10 minutos, cada 15, cada 2 horas y demás, ¿no? Entonces es una tarea que automáticamente se va a disparar todos los días que yo he programado a cierta hora. Eso también me permite hacer otro tipo de tareas de mantenimiento automáticas, como es la actualización de los índices, ¿se acuerdan? Reconstruir un índice para que el optimizador de consultas trabaje de mejor manera, con índices actuales, pueda tomar mejores decisiones, inclusive actualizar las estadísticas, ¿no? Porque si las estadísticas son antiguas, acuérdense que el gestor va a tomar malas decisiones a la hora de elegir el plan de ejecución para responder una consulta. Entonces, todas esas tareas son tareas del administrador, rutinarias. Entonces, para hacer eso, yo puedo trabajar con estos planes de mantenimiento. O sea, yo puedo hacer un plan de mantenimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo usar el asistente o puedo trabajar, si es que no necesito el asistente, puedo trabajar directamente, ¿no? Entonces, si trabajamos con el asistente, fíjense, me dice asistentes para planes de mantenimiento. Esto es tarea del DBA exclusivamente. Entonces me hace recuerdo, ¿no? Si no le he marcado esto, me hace recuerdo qué tipo de tareas puedo programar yo para que se ejecuten automáticamente. Entonces me dice qué nombre le quieres dar a tu plan, ¿no? El plan de mantenimiento para una base de datos concreto, para todas las bases de datos y demás. Me da la opción de decir si voy a programar, cuándo. Entonces aquí yo puedo decirle qué tipo de programación voy a realizar, si va a ser periódica o no. Entonces, si quiero que sea periódica, habilito, ¿no es cierto? Y aquí indico, quiero que suceda cada semana. Aquí, por ejemplo, por efecto está el domingo, pero si no voy a tener actividad sábado y domingo, no conviene que lo haga en este momento. Puedo hacerlo los viernes a las 22 horas, ¿no? Y aceptar. Y entonces así voy creando los planes de mantenimiento. Em, Fíjense que
Bueno, aquí no he indicado todavía qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y aquí me dice qué tipo de acción de mantenimiento quieres realizar. Entonces, fíjense, aquí están todas las opciones. Reducir la base de datos, esto no conviene que hagan porque va a perjudicar la eficiencia, por si acaso, porque esto comprime. Pero esto sí, por ejemplo, reorganizar un índice, ¿no? Recompilar un índice, etcétera. Sin embargo, ahorita nosotros estamos en copias de seguridad, ¿no? Entonces aquí, fíjense, tengo la opción de crear una copia de seguridad completa de la base de datos, diferencial, o sea, puedo hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Lo que no conviene en este caso, porque yo quiero que la completa se haga cada fin de semana, la diferencial cada día y la de registro de transacciones cada periodos más cortos, ¿no? Entonces, no conviene que haga todo esto en un mismo momento, digamos, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Eh, puedo utilizar esta herramienta. O también puedo utilizar una herramienta más, si ya sé más, digamos, en la que tengo más control, ¿no? Porque no estoy utilizando el asistente, entonces, digamos, plan de mi ejemplo de plan de mantenimiento, aceptar, entonces aquí se crean y entonces yo puedo añadir aquí subplanes. Entonces este plan puede ser sacar un backup full, ¿no? Backup full. ¿Cuándo voy a sacar este backup? El domingo, digamos, cada domingo a las 23 horas, aceptar, ¿no? Eh, y puedo añadir planes, ¿no? Agregar un plan. Quiero sacar un backup diferencial o incremental de solamente los cambios de mi base de datos, solo cambios de la base de datos. Programación y aquí programo, ¿no? Quiero que lo haga solamente, bueno, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, excepto viernes, y el sábado y domingo no voy a usar la base de datos, ¿para qué? ¿No? Entonces, y que suceda en la noche cuando nadie está trabajando con la base de datos. Entonces, lo programo, aceptar y se añade este subplan, ¿no? Y además quiero que se haga un backup de mis archivos log, backup del archivo log, cada 15 minutos, digamos. Entonces, backup del archivo log. Bueno, pongo ahí la descripción. Y no quiero que sea petición, quiero que se programe y que esto se realice entonces sucede periódico, tendría que ser cada día, tendría que poner aquí la opción diario y que suceda cada 10 minutos, digamos, ¿no? Y listo. Entonces, sucede cada día no, perdón, a partir, aquí, sucede me he equivocado, esta es la hora, a qué hora va a empezar, ¿no? En este caso, pues, todas las 0 horas y 10 minutos, más bien debería ser cuando ya estoy trabajando, ¿no? Digamos, podría ser 8 de la mañana, desde las 8 de la mañana, y que suceda cada 10 minutos. Entonces, aquí puedo poner 10 minutos, y de qué hora a qué hora, ¿no? Entonces, si yo no, en mi base de datos no va a haber actividad transaccional durante las noches, podría desactivar eso, ¿no? Digo, de tal hora a tal hora. Entre qué fechas puedo inclusive generar periodos de programación para cuando haya cierre, digamos, puedo definir otras cosas, ¿no? Entonces puedo llamar a diferentes planes inclusive, puedo crear diferentes planes para aplicarlos de acuerdo a la situación que tenga. Inclusive puedo añadir un plan para sacar
los índices, ¿no? Esto ya no tiene que ver con bases de datos, con recuperación, perdón. Entonces lo voy a dejar. Pero puedo añadir aquí para trabajar con índices, ¿no es cierto? Y entonces, luego, para asociar tareas a estos planes, entonces tengo que utilizar aquí en cuadro de herramientas las tareas de administración, ¿no? Estas son herramientas de administración o tareas de planes de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar copia de seguridad, ¿no? Entonces, quiero sacar una copia de seguridad, entonces estoy asociando ahorita esta tarea de copia de seguridad a este subplan. Entonces, entro a propiedades, aquí tengo propiedades del plan y también se supone que puedo editarlo, pero no sé cómo. Está. Entonces aquí me dice ya, ¿qué quieres hacer? Quiero una copia de seguridad completa, diferente. En este caso, como estoy en este subplan que es full, entonces si le dijo que quiero una copia de seguridad completa, ¿de qué? Puedo decirle de todas mis bases de datos. Si soy administrador de varias bases de datos, entonces de todas mis bases de datos, o le puedo decir de qué base de datos en particular. Puede ser que yo tenga diferentes bases de datos transaccionales, en que los periodos de backups tengan que ser diferentes, los ritmos deban ser diferentes, entonces ahí me conviene utilizar esto, ¿no? Eh, aceptar. Fíjense que en esta opción puedo omitir las bases de datos que están en línea, por ejemplo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Solamente hacer las que están, si no están en línea. ¿Dónde quiero hacer la copia de seguridad? Si quiero en disco, cinta o en la nube, ¿no? Y así, ¿sí? Entonces, aceptar, no, un disco. Y aquí incluso puedo decir qué archivos voy a hacer y demás, ¿no? Y también puedo programar la limpieza de la copia de seguridad, ¿no? Que se limpie la copia de seguridad. Entonces me voy al cuadro de herramientas y puedo hacer limpieza, ya. Entonces jalo esto y puedo inclusive indicar con qué secuencia se van a realizar estas tareas. Entonces, esta tarea que se va a realizar cada viernes en la noche, quiero que se haga primero esto y luego que se haga esto, que se limpie, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto les muestro para que ustedes si quieren exploren, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, habiendo visto eso, se va a entender mejor lo que les voy a explicar. Entonces, puedo generar un plan de mantenimiento para hacer tareas de administración rutinarias como backups, mantenimiento de índices, estadísticas, chequeo de integridad de la base de datos. Ah, importante, esta opción de mantenimiento, de crear planes de mantenimiento, va a estar inhabilitada. Ustedes si quieren hacer, se van a dar cuenta que les va a dar error, no les va a permitir. Para que les permita, tienen que activar el agente de SQL Server, que es el que realiza estas tareas. Entonces, para activar el agente, ustedes tienen que irse a buscar, ¿no es cierto?, en configuración, hay una configuración de las tareas del SQL Server. Entonces aquí normalmente este agente está detenido, entonces tengo que activarlo, tengo que ejecutarlo, ¿no? Entonces lo habilito y recién voy a poder utilizar este plan de administración, porque el plan de administración utiliza el agente en realidad, ¿no? Si ustedes se acuerdan, aquí cuando hemos hecho el plan de administración, a ver, vamos a añadir uno nuevo, digamos. Aquí, en planes de mantenimiento. Fíjense que aquí tengo mis
los planes que te puedo tener varios planes de mantenimiento dependiendo para mis bases de datos particulares, para todas mis bases de datos. Entonces yo ya puedo programar de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si se acuerdan, en el nuevo plan de mantenimiento, acuérdense que teníamos una opción donde decía el agente, ya no me acuerdo, pero utiliza este agente, ¿ya? Entonces habilitan, les he compartido eso para que ustedes puedan, quieren hacer pruebas, puedan ver acá más fácil, en lugar de estar buscando en el video que es más difícil. Y entonces les he hecho capturas de algunas opciones, ¿no? Esto ya les he mostrado en vivo, entonces no les voy a repetir. Eh, esto es lo que les decía. Fíjense que aquí va a ejecutar a través del agente, de este agente que les he mostrado acá, que tiene que estar habilitado. Y lo habilitamos a través de la configuración de, del administrador de configuraciones de SQL Server, ¿no? Esto les he mostrado en vivo, ya no voy a mostrarles. Ya, esto es importante. Fíjense que si yo estoy habilitando el SQL Server como el agente que va a realizar las actualizaciones, es importante que este agente tenga permiso para escribir en el disco o en la nube en la que yo voy a trabajar. Entonces, en el caso de, si es que voy a trabajar en la nube, tengo que irme a servicios y obtener cuál es la cuenta del agente, ¿no? Este es el agente de SQL Server y ese agente de SQL Server tiene una cuenta. Entonces, tengo que entrar a la cuenta, copiar esa cuenta y entonces añadir esa cuenta en las propiedades del disco, ¿no? Entonces, me voy al disco donde tengo el backup, ¿no? Y en propiedades escribo editar y añado, agrego esa cuenta, ¿no? En este caso ya he agregado eh, ¿no? El Server Agent. Entonces, esto es para asegurarme de que el agente no tenga problemas, que a la hora de hacer la copia de seguridad no, no tenga problemas de permisos. Entonces, le doy todos los permisos y de esa manera no voy a tener problemas, ¿no? También tengo que darle al agente el permiso de superusuario, ¿no es cierto? O de administrador, porque si no también pueden haber problemas de que haya fracaso a la hora de realizar los respaldos. Uy, es retarde, pero terminaremos, por favor, porque mañana tengo que ver otra cosa. ¿Ya? Fíjense que a la hora de programar los respaldos no me conviene hacer todos los mismos días, ¿no? Es más riesgo. Entonces, por ejemplo, puedo programar los backups, como les había dicho, pero si voy a trabajar con índices, por ejemplo, voy a reconstruir un índice, sacar estadísticas, podría hacerlo todas las noches, digamos, 2 veces a la semana, lunes y miércoles a las 20, sacar estadísticas, y martes y jueves a las 20, reconstruir índices, hacer ese tipo de cambios para que no se cargue todo en una misma noche, ¿no? Ahora, puede ser que el gestor que ustedes estén utilizando no tenga herramientas, muchas herramientas, o que les resulte más difícil trabajar con las herramientas de la base de datos en particular. Entonces, o de repente ustedes tienen diferentes gestores, diferentes tecnologías, entonces pueden usar este tipo de herramientas, como esta, por ejemplo, que es una herramienta para justamente administrar los backups, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí cargado esto. Me permite indicar de qué base de datos voy a hacer. Aquí me puedo conectar, yo ya me he conectado con mi usuario, ¿no? Y puedo configurar
qué bases de datos, de qué bases de datos quiero sacar, si quiero de todas o de una en particular, ¿no? Más o menos parecido a lo que nos ofrece SQL Server. Pero acá tengo opciones interesantes, como por ejemplo, que me mande correos electrónicos, que me digan su base de datos ha sido respaldada correctamente, si ha habido un error, que también mande un correo electrónico. Bueno, ahorita esto no está habilitado, ¿no? Fíjense que aquí, por ejemplo, habla también de los backups diferencial y transaccional, cada cuánto tiempo, etcétera, que me mande correos electrónicos, entonces me dice a qué Gmail, etcétera. Además, si hay éxito, que mande el correo a tal lugar, si hay falla, a tal lugar, para que el, de acuerdo a la persona que tenga que tomar acciones, por ejemplo, si ha habido una falla al realizar, ¿no? Esa tarea. Entonces, hay este tipo de aplicaciones que tienen versiones libres y versiones pagadas, ¿no? Y lo ultimito, perdón que me extienda, eh, aquí. Ah, obviamente este tipo de herramientas van a tener ciertas restricciones, entonces no las voy a usar si es que quiero configurar cosas muy particulares y que sean más manejables, ¿no? Pero es una opción porque es una herramienta sencilla y demás, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones generales a la hora de sacar respaldos? Primero, usar un dispositivo ajeno al que contiene los datos, ¿no? Entonces, si mi base de datos está en mi servidor, en mi disco, no me conviene sacar los respaldos en el propio disco, porque si tengo algún problema con el disco, voy a perder todo. Entonces, puedo usar un disco externo o puedo usar la nube. Ahora se usa mucho la nube, es un elemento más de seguridad ante catástrofes, ¿no? Incendios y demás. Entonces, en la nube, o pérdidas, robos, no sé, en la nube hay mayor seguridad en el sentido de que no va a pasar este tipo de cosas, pero sí tengo que tomar medidas de seguridad de los hackers, ¿no es cierto? Tratar de que las copias de seguridad estén lejos de las originales. Por ejemplo, si tengo un disco externo, no me conviene tenerlo conectado todo el tiempo en mi máquina porque eso también puede traer algún problema, ¿no es cierto? Algún problema con mi máquina que borre ambos discos y me quedo sin nada. Entonces, los backups en las nubes son buena opción. Eh, Inclusive, ustedes saben que ahora está muy de moda los servicios en la nube. Yo puedo tener incluso mi base de datos en la nube. En Microsoft se utiliza la base de datos Azure, ¿no? Entonces, puedo inclusive comprar espacio en la nube mensual y cambiar mis planes de acuerdo a la necesidad de espacio que tenga, ¿no? Entonces, esas son todas las opciones que hay que explorar a la hora de sacar los respaldos. Perfecto, no sé si tienen alguna pregunta. Uy, antes. ¿No hay preguntas? Ah, aquí hay una pregunta. El tiempo para mantener los respaldos depende de la naturaleza de la institución con la que esté trabajando, ¿no es cierto? Entonces, si la información es muy crítica, podría tener respaldos de todo el mes, de 2 meses, cada 6 meses, ¿no? Y que se vayan sobreescribiendo. Entonces, todo es un tema de costo-beneficio, de un equilibrio, ¿no? Entonces, no hay algo estándar, todo va a depender del tipo de base de datos con la que esté trabajando y del tipo de sistema.
de la frecuencia de uso, ¿no? Tengo que preguntarme, ¿es importante que yo tenga un respaldo de lo que ocurrió el año pasado, digamos, ¿no? Porque eso significa costo. El guardar los respaldos significa costo, ¿ya? Pero lo que sí, para los respaldos transaccionales, tiene que ser en tiempos cortos, ¿no? Y los respaldos de toda la base de datos pueden ser también, obviamente, dependiendo de la naturaleza de la empresa, puede ser semanal, mensual, ¿no? Tengo que preguntarme, ¿puedo tolerar, en esta empresa pueden tolerar que si se pierden los datos de todo un mes, no pase nada, ¿no? Que se pierdan los datos de un día, podrían tolerar, ¿no? Entonces, con los backups diferenciales, puedo no tener el problema de guardar toda la base de datos, ¿no? Solamente los cambios. Obviamente me va a ser más difícil ante un problema, me va a ser más difícil, más trabajo restaurar con estos backups diferenciales, pero sí voy a poder restaurar hasta el momento, ¿no? O sea, voy a poder recuperar hasta lo que se ha hecho diariamente, ¿no? Entonces eso depende de la naturaleza. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, entonces quedamos acá. Perdón por haberme pasado.